Buenos días, ¿cómo están? Disculpen la demora hoy en la conexión. Vengo complicado con conviviendo acá con el famoso virus del COVID, así que vengo un poco complicado con el estado de salud. Y nada, se me complicó entrar antes. Eh, vamos a, vamos a charlar un poquito de cómo estamos cómo es con la organización, digamos, con las clases y demás. En principio, lo que nosotros teníamos previsto en la organización era el próximo viernes, teníamos la fecha del segundo parcial, que sería una propuesta de parcial sincrónico, donde con un sistema, puede ser específicamente multiple choice o no, ustedes puedan desarrollar el parcial en un tiempo que ya no va a ser, digamos, en tiempo necesario, si es una hora y media, de acuerdo al tipo de preguntas y demás. Eso, en principio, yo creo que si no tengo ningún inconveniente, aparte de la clase de hoy, podríamos estar haciendo una clase de refuerzo la semana que viene. No sé si ustedes tienen inconveniente en eso, en hacer algo parecido a lo que hicimos la otra vez, el martes pasado. Perdón, la otra vez que hicimos una clase un martes, ¿se acuerdan? ¿Qué día tiene disponible usted, profe? Y yo a la tarde tengo liberado, o sea, podemos hacer, ya depende de plantearle un día que le cierre la mayoría. Puedo hacer, como hicimos la otra vez, creo que fue un martes o no. Sí, profe, fue el martes. A mí me queda bien por lo menos, a la mayoría creo que también. Bueno, por eso, ahí dice Luz, tuvimos martes a las 19. Bueno, si les parece, tendríamos esa clase y en esa clase definimos si que dejamos el parcial para el viernes. Yo también veré si, porque ese día viernes podemos hacer una breve clase y después que hagan el parcial, digamos. No hay necesidad de hacer el parcial directamente, digamos, sino puede hacer una especie de clase de revisión y después el parcial. No sé qué les parece. Sí, profe, eso estaría bueno. Sí, profe, está bien. Bueno, Yo tengo una duda, profe, como el parcial es de a dos personas, ¿cómo vamos a hacer? ¿Vamos a no, hacer de una? no, va a ser individual, Macarena. Ah, ok, Va a ser ok, ok. individual. Porque yo quedé Eh, con esa idea de que era de a dos, pero de todas maneras iba a ser virtual. no. Va a ser individual porque el sistema también ya me habilita de esa manera. Tengo que ver bien, pero creo que es así la manera en que te permite el sistema, es que cargue individualmente las respuestas. Igual Sí, sí, tenemos. por eso le pregunté, porque no entendía. Perfecto. Les consulto, ¿hicieron ese sistema de parcial en otra cátedra? Yo por lo menos sí, profe. Bien, bien. Bueno, en el caso de lo que me pregunta María Sol, en el caso, yo le puedo dar el martes que viene algo como para que vayan viendo, ¿no? Preguntas similares. Eh, Tienen que ser preguntas, si, en el caso de que sea, yo he trabajado
instancias con preguntas de múltiple choice. Siempre son reflexivas, digamos, o sea, preguntas que son específicas, pero que apuntan a la reflexión, ¿no es cierto? Así que bueno, va un poco por ese lado la cuestión. Pero, insisto, es decir, si hay 3 opciones, implica que ustedes tengan cierto dominio, cierto manejo del tema, poder responder si esa es una consigna verdadera o falsa, por ejemplo, ¿no? Porque en este escenario de virtualidad, la idea es que nuestro trabajo como docente a la hora de evaluar vaya más allá de que ustedes puedan decir, este es el concepto, digamos, porque bueno, siempre van a tener los materiales ahí al lado y eso me parece espectacular, pero justamente a partir de eso nuestro trabajo es darle una vuelta de tuerca y más bien apuntar a algún tipo de reflexión, algún tipo de dominio, ¿no? Por eso la lectura de los materiales previos es necesaria a la hora de hacer un examen de la que fuera, incluso para un parcial domiciliario, ¿no? Profe, ¿le puedo comentar algo? Sí, por favor. Nosotros en la cátedra de Teoría 2, la profesora en su momento cuando cursamos nos daba una guía de lectura de preguntas que no era de entrega obligatoria, sino que nos orientaba a qué le interesaba que nosotros conozcamos el texto. Y por lo general, dentro de esa guía de preguntas, siempre sacaba 10 de esa guía y las ponía dentro de las preguntas. La idea es que eso nos oriente y nosotros sepamos más o menos qué es lo que le interesa. A ver, Dani, sí, un poco, a ver, entiendo. Un poco eso que vos me decís, yo lo haría proponiéndole algunas, no digo una guía completa, pero algún ejercicio de preguntas orientativas, ¿no? Que les pueda servir para que justamente entiendan la modalidad. Sí, sí, me parece bien. Bueno, ¿pudieron leer el texto, los textos? ¿Pudieron leer alguno de los textos, aparte del Saint-Simon y el de Comte? ¿Pudieron avanzar con la lectura, digamos, de los textos o no? Sí, profe, con algo lo has, sí, empezado. Bien, bien. Bueno, la idea es que hoy trabajemos más con lo que se denominan maestros de la sospecha, y ese es sin duda el texto de Torralba, el que arranca en la página 17, por las dudas que haya alguna confusión. Es el más complicado porque, bueno, implica pensadores que, a diferencia de Comte y Saint-Simon, son autores que, si bien son del siglo XIX, Nietzsche muere en 1900, bueno, Freud va a morir bastante más adelante, en 1930 y pico, no recuerdo la fecha ahora de memoria, creo 1939, y bueno, Marx, 1887, si no me equivoco, 1883 creo que. Son pensadores del siglo XIX, pero que justamente revisan de una manera crítica el positivismo y se constituyen en esto que un autor llamado Paul Ricoeur los denominó maestros de la sospecha. Un poco de lo que vamos a hablar hoy, un poco brevemente, por eso no tengo problema en retomar el martes y el viernes siguientes, es las ideas y los postulados de Marx, Nietzsche y Freud como maestros de la sospecha, ¿no? ¿Y por qué llamarlos maestros de la sospecha? Así que por ahí yo me gustaría que no duden en hacer preguntas o consultas, porque, exacto, así es, Fabricio.
Fabricio preguntaba si los 3 textos que van a entrar al parcial son los de Saint-Simon, Comte y Torralba. Sí. Bueno, les decía, sí, acá me pregunta la compañera si el texto de, estoy leyendo, perdón que me haya colgado, me preguntan ahí si el texto de Saint-Simon va de la página 53 a la 62. Claro, hay corta porque después con lo que sigue Saint-Simon ya es una cuestión más de política y demás, que los primeros postulados de él en ese texto, que es el Catecismo de los Industriales, sienta las bases, son en las primeras páginas, ¿no? El tema de la justificación, yo, acá me pregunta la compañera Ana Paula, creo que si va a haber justificación. Y yo te diría, Ana Paula, que voy a ver, me gustaría que sea con justificación, pero voy a ver si el sistema me permite que aparezca eso, ¿no? Porque no sé, tengo que ver cómo se carga primero, así que el martes ya le defino bien si va a tener justificación o no. Profe, Sí, buen día. buen día. Usted nos va a dar las opciones porque hay otras cátedras donde dio para que el alumno sea el que ponga la respuesta y después, si ponía una palabra de más o menos, no le daba como correcta, por más que sí era la correcta, digamos. Claro. Sí, te escucho, Rey. En ese tipo de sistema... Habla, Cande, sí, no hay drama. No, que igual el sistema lo que prevé también es dejar como, a ver, puede ser múltiple choice, también hay otros que dejan un blanco, que eso después no da una corrección automática, sino que lo tiene que revisar usted, si es que hay que mandar toda una oración, un párrafo, un contenido, una explicación, eso también habilita el sistema. Claro. A ver, el sistema más cerradito y fácil para manejarnos es que sea un múltiple choice en el cual ustedes, tengan que pensar la respuesta, cuál es, si es verdadera o falsa, y que ahí ya puedan tener la autocorrección, digamos. En principio estaba pensando en eso. Después tendría que ver si el sistema me da alguna otra herramienta, ¿no? Como decía Candela, está la otra opción de que, aparte de eso que ya aparece resuelto por la carga, digamos, por la carga de la respuesta correcta, si puedo revisar las justificaciones y demás. Tendría que ver eso también. O un porcentaje de preguntas que sea así y algunas otras que sean con justificación. Sí, ya lo veas para el martes que viene, ya le confirmo eso. No hay problema. Bien. Voy a arrancar con la presentación entonces de estos. A ver si se ve. Armé un power medio corto para hoy por el tema de que, la verdad que me está costando bastante. ¿Se ve el power? Sí, profe. Bueno, y no se hagan problema si el martes está todo bien, lo reforzamos. ¿Le parece? Bueno, entonces tenemos que este texto de Torralba se llama Los Maestros de la Sospecha y uno tendría que pensar en explicar por qué. ¿A qué se refiere con sospecha? ¿Sospecha de qué? ¿Eh? ¿Qué método utilizan Marx, Nietzsche y Freud para sospechar? Una cuestión que ya anticipo es que hay algo que dice Paul Ricoeur, que es quien los caracteriza así, que yo no trabajo con el texto de Paul Ricoeur en este caso porque es un texto un poco más complejo que el de Torralba.
Y preferí el de Torralba para no utilizar tantas referencias teóricas como lo hace Paul Ricoeur. Paul Ricoeur dice que son heridas narcisistas las que realizan Marx, Nietzsche y Freud al narcisismo de la modernidad, sobre todo al narcisismo de la filosofía moderna que encumbra al sujeto como un sujeto infalible a la hora de conocer el mundo. Es decir, el sujeto de la filosofía moderna, el sujeto cartesiano, el sujeto de Descartes, es un sujeto que no tendría límites para poder conocer el mundo exterior, ¿no? Voy a dejar de compartir un ratito para ver si ustedes alcanzan a ver acá. A ver si alcanzan a ver el pizarrón. Les quiero hacer un pequeño esquemita que les pueda ayudar a comprender algo, ¿no? Lo voy a borrar porque estaba dando. La filosofía moderna tiene, a partir de Descartes, este famoso filósofo racionalista, y luego con Kant y finalmente con Hegel, un proceso, digamos, continuo de encumbramiento del sujeto. El sujeto de la filosofía moderna es sobre todo un sujeto de conocimiento. Es decir, la filosofía moderna de Descartes a Hegel lo que está planteando es la potencia del sujeto como ser racional, la potencia, la fuerza para comprender el mundo, para avanzar en un objeto que es el mundo, para avanzar en el conocimiento de ese objeto. No sé si se alcanzaba a ver algo de lo que dice ahí el pizarrón, pero podríamos decir que de Descartes, Kant a Hegel, lo que hay es un proceso continuo donde se termina de afianzar la idea de que el sujeto es, en la modernidad, concebido como un sujeto racional. Y justamente la idea de progreso... bien. Ahí me pidieron que grabe, sí, me está volviendo. Bueno, retomo un poquito. La filosofía moderna, entonces, en la figura de Descartes, de Kant y de Hegel, que son filósofos que se continúan unos a otros en diferentes periodos, lo que van a terminar de afianzar es la idea, una idea que está en el ámbito de la teoría del conocimiento, de que el sujeto es un sujeto definido por una propiedad esencial, que es la razón. Y esa razón es una potencia cognitiva, digamos. La razón para la modernidad es una potencia de conocimiento, ¿no? Es decir, lo que primero dice Kant es que evidentemente la única certeza de que podemos conocer el mundo está en que somos sujetos pensantes. Esto Kant intenta de precisar y dice, bueno, ¿cuáles son las propiedades intelectuales que nos hacen poder conocer racionalmente el mundo? Y dice, hay categorías que son propias del sujeto, categorías intelectuales de causa, categorías lógicas que nos permiten comprender la realidad. Incluso habla de las intuiciones sensibles. Para Kant, el espacio y el tiempo no son nociones exteriores al sujeto, sino que son propiedades del sujeto. El hecho que captemos el mundo en una sucesión temporal o en un espacio no son propiedades del mundo para Kant, sino son propiedades del sujeto.
y es el sujeto racional el que finalmente puede procesar la información de ese mundo porque tiene esas categorías intelectuales. Y Hegel avanza en esa misma línea, lleva, si se quiere, a un punto superior la idea de que el hombre racionalmente puede comprender las relaciones, el conjunto dialéctico de procesos sociales, ¿no? Bueno, frente a esta idea de un sujeto capaz de comprender analíticamente el mundo, Marx de una manera, Freud de otra y Nietzsche de otra van a constituir ideas narcisistas. ¿Por qué? Porque van vuelvo a compartir pantalla, espérenme un segundito. Les decía, ¿no? Entonces, son heridas narcisistas porque, como vamos a ver, cuestionan la capacidad del sujeto realmente para conocer si hay un sujeto en sí mismo entero, un sujeto homogéneo, un sujeto racional. Entre otras cosas, Nietzsche va a decir que es una ficción pensar al sujeto de manera racional. Lo que nos descubre Nietzsche es la voluntad de dominio, lo suprasensible que domina al sujeto. Pero bueno, vamos a verlo de manera más ordenada. Acá tenemos las fechas. Marx nace en 1818, muere en 1883. Nietzsche ahí, bueno, tiene una vida bastante atormentada por sus enfermedades. En 1844, perdón, muere en 1900. Y, como les decía, sí, muere en 1939 Freud y nace en 1856. Son, digamos, hay cruces. La lectura de Freud, de los textos de Nietzsche, es un tema, se conoce. Freud está interesado en los escritos de Nietzsche. Sí, Nietzsche también toma en cuenta los trabajos de Freud. Y digamos que son autores que influyen mucho en la cultura contemporánea, ¿no? Es decir, son autores que tienen una enorme trascendencia, es decir, el marxismo sobre todo terminó siendo, hasta, y lo va a decir Torralba en el texto cuando lo lean, terminó siendo parte de proyectos políticos, terminó materializándose en políticas y en procesos histórico-políticos, ¿no? Hay algo que dice Torralba que yo le podría poner como una pregunta. ¿Por qué hoy se rechaza al marxismo? ¿O por qué Torralba menciona que hay un rechazo al marxismo? Y podría poner una serie de ítems, ¿no? Porque el liberalismo se ha fortalecido como corriente intelectual, porque los intelectuales marxistas han perdido su capacidad de argumentación, o porque se ha estigmatizado las experiencias, se ha estigmatizado al marxismo a partir de las experiencias históricas concretas de la aplicación del marxismo. ¿A qué me refiero? A que la experiencia soviética terminó siendo un proceso totalitarista, el estalinismo me refiero concretamente, lo mismo ha pasado en gran parte con China. Entonces, digo, ¿por qué hay un rechazo de alguna manera en la academia al marxismo en la actualidad? Porque las experiencias políticas concretas donde el marxismo se llevó a la práctica, para decirlo vulgarmente, terminaron en experiencias totalitarias. ¿Se comprende esa idea? Si hubiera una pregunta de ese tipo, ¿se logra comprender o no? Sí, profe. Sí, profe, se entiende súper. Bien. Guarda, eso lo dice Torralba. Cuando lean el texto, presten atención a ese tipo de aclaraciones, ¿no? Porque Torralba está diciendo claramente, bueno, miren,
el destino del marxismo ha sido diferente al destino de los escritos de Nietzsche, porque dice los escritos de Nietzsche, año a año se publican trabajos sobre Nietzsche, cobra vigor, tiene el visto bueno, que no pasa con Marx, porque lo que hay una crítica a Marx no es tanto por el pensamiento de Marx, sino por aquello que se llevó a la práctica, ¿no? ¿Se comprende la idea? Es decir, hay una crítica al pensamiento de Marx por aquello que en nombre del marxismo se hizo en la historia, digamos, pero que no son la misma cosa. Y en el caso, bueno, de Freud, a partir de Ana Freud, menciona Torralba, bueno, se construyó todo un movimiento que se denomina psicoanálisis, que bueno, es un movimiento muy dominante o ha sido muy dominante en la historia de la psicología, ¿no? Bueno, avancemos, ¿no? Entonces, ¿por qué estos maestros de la sospecha, ¿no? ¿Por qué se los puede pensar como maestro de la sospecha, ¿no? Y como le decía, porque sobre todo estos autores, Marx, Nietzsche y Freud, van a criticar radicalmente a los planteos filosóficos anteriores, ¿no? Van a hacer una revisión de la idea de Dios, de hombre, de conocimiento, de historia y de libertad e igualdad que había en el pensamiento ilustrado, en el pensamiento de Kant, en el pensamiento de Hegel, ¿no? El pensamiento del que el conocimiento nos lleva al progreso, necesariamente, es algo que van a cuestionar estos autores. Eso márquenlo. Si puedan tomar apunte de algo, yo tomaría, si tuviera una clase con pizarrón, como habitualmente lo hago en presencialidad, marcaría fuertemente esta idea de que van a cuestionar este pensamiento ilustrado de que, de que la razón tiene la capacidad de emancipar al sujeto. En el pensamiento kantiano, en el pensamiento hegeliano, el desarrollo del conocimiento a partir de este sujeto racional que hablábamos, lleva al progreso, lleva a la emancipación, lleva a la superación de los problemas, lleva a la superación del hambre, de la miseria, de la pobreza, de la desigualdad, de la violencia. Esa idea de que el conocimiento racional permite la superación de los males de la sociedad es algo que van a cuestionar los maestros de la sospecha. De manera diferente, pero lo van a cuestionar. ¿Por qué entonces van a verse como críticos de la modernidad? ¿No? Es decir, ¿por qué van a cuestionar la modernidad estos autores? ¿No? La modernidad suponía, tomando nuevamente a estos autores de la filosofía, la idea de que había un avance de la ciencia y el reconocimiento de que esta racionalidad instrumental, por ejemplo, creaciones de inventos, descubrimientos técnicos, implicaba progreso. Para decirlo, el proyecto moderno que pensaba la Ilustración, tenía como una línea de desarrollo que era el constante avance social, el progreso. Y sobre todo la modernidad parecía como una enorme superación de ese largo mundo medieval, que era un mundo estático, un mundo que no tenía desarrollo, un mundo que no tenía progreso, un mundo que no aparecía de alguna manera involucrado con la capacidad de desarrollar transformaciones, ¿no? La modernidad, entonces, va a implicar ese progreso, ¿no? Pero a la vez hay un segundo momento de la modernidad donde ya no se trata de la crítica al mundo medieval, sino que aparece la crítica, y acá vamos a ver cómo aparecen Freud, Marx y Nietzsche, la crítica a la concepción de conocimiento, hombre y sociedad. Vamos a ver cómo hay un segundo momento donde autores que son modernos, porque Marx, Nietzsche y Freud son autores modernos, van a criticar a la modernidad. ¿Se comprende eso de que hay autores que son modernos, que se erigen como críticos de la modernidad? Es como un momento particular, ¿no? Es decir,
siendo autores que son parte de ese proceso, van a revisar a la idea de modernidad. Sobre todo, tomando un poco lo que le decía al principio, van a cuestionar la idea de sujeto racional que estuvo ahí operando constantemente en el discurso de la filosofía moderna, ¿no? Que van a tener como base justamente la materialidad y la interpretación. Es decir, los maestros de la sospecha van a dejar de pensar en la filosofía como un discurso cerrado los procesos materiales que están en la base de ese discurso, digamos. Lo primero que podemos decir es que el sujeto no se constituye a sí mismo. Es decir, no podemos pensar un sujeto racional abstracto, independiente de la historia. Eso también deberían resaltarlo, ¿no? Es una idea fuerza esa, ¿no? Una idea clave. El sujeto racional, kantiano, el sujeto racional hegeliano, se presentaba a sí mismo como despojado de la historia, un sujeto abstracto, el hombre y la capacidad de pensar y conocer. Lo primero que nos va a decir acá los maestros de la sospecha es que el sujeto no se constituye a sí mismo. El sujeto siempre es construido y es socialmente construido, es históricamente, es un producto de la historia. Y es un producto de la historia material, digamos. Entonces, es bastante fuerte esta idea de que el hombre no es sujeto, es un sujeto que se constituye a sí mismo, no es un sujeto a priori, porque de alguna manera lo que va a pasar es que el hombre pierde su señorío, ¿no? Pierde ese señorío hegeliano, esa capacidad de estar por sobre los procesos del mundo. Incluso con Freud, el hombre queda a tal punto despojado del autodominio que con la idea de inconsciente el hombre no puede, el sujeto ni siquiera pierde el dominio de sí mismo. La idea de que tenemos un inconsciente que no conocemos y que gobierna nuestros actos termina de derrumbar, esta idea del sujeto no solamente racional, sino la idea del sujeto que domina el mundo, sino a su vez el autodominio del mundo, ¿no? Es muy fuerte el embate que produce esta tesis del inconsciente freudiano. Entonces, no solamente el hombre deja de ser un ideal que nos permite pensar en conocer ilimitadamente el mundo exterior, sino que también pierde esta capacidad de dominarse a sí mismo, ¿no? Acá hay una especie de, yo puse muerte, yo creo que Torralba lo menciona de otra manera, pero es como la muerte de la autonomía moderna, digamos. Los críticos, los maestros de la sospecha, terminan haciendo una herida narcisista porque lo que cae es el hombre como centro de la modernidad. Acá me voy a pasar un poco en lo que dice Riquer, que Torralba toma a Riquer, como les mencioné. Pero un segundito, voy a servir un vasito de agua y ya sigo, perdón. Profe. Sí, le escucho. Una pavada, pero no puedo sacarme de la cabeza hasta que piense. Era el orden como principio, el progreso como fin, después hay una segunda etapa y la tercera es la que invoca el amor como base. ¿Cuál era la segunda etapa? Había una etapa intermedia. Perdón, no te escuché, completa la pregunta. Candela, si me puedes repetir, por favor.
Sí, ¿se acuerdan que en la etapa de los estudios de Comte, en la primera, la frase que es una de las frases más conocidas, digamos, es el orden como principio, el progreso como fin? Eso después tiene una segunda etapa, una mejora, digamos, y la tercera se convierte en el orden como principio, el progreso como fin, el amor como base, y yo quiero saber cuál era la segunda no me acuerdo. Ahí estoy escuchando con una especie de eco que no me permite escuchar bien. Si hay algún micrófono capaz abierto, debe ser por lo que no me está permitiendo escuchar bien. Justo me alejé también por eso puede ser, pero me hablabas de las etapas del pensamiento de Comte, creo que, pero no alcancé, disculpa, Candela, no alcancé a escucharte. Las etapas del pensamiento de Comte, los estadios. ¿Y ahí se escucha bien? Me estaba escribiendo para que no quede... ¿Os suena con eco? Hay algo que me está retumbando. Bueno, no importa, no es tan importante. No, si lo querés poner por escrito, capaz que lo pueda leer mejor. Bueno, voy a continuar un ratito más y en todo caso después me ponen por escrito las preguntas. Entonces, estamos acá con Paul Ricoeur, es un filósofo contemporáneo que escribe justamente esta tesis sobre los maestros de la sospecha, retomando los trabajos de Marx, Nietzsche y Freud, como le decía, como heridas narcisistas, ¿no? La idea de que el hombre es dueño de la modernidad, pero también que es dueño de sí mismo. Y Ricoeur dice que puede haber un conflicto de interpretaciones, ¿no? Como que, bueno, en realidad tienen tres perspectivas diferentes, pero hay un punto en el que confluyen, justamente, que es en esta tesis de cuestionar la soberanía del sujeto sobre sí mismo, ¿no? Y acá hay una cuestión que es muy interesante. Dice, más allá de las aparentes diferencias, los tres pensadores coinciden en criticar el primado del objeto de nuestra representación y la capacidad asimiladora de esa representación. ¿Qué es eso? Es esa idea de que entre el sujeto y el objeto no habría una dificultad. Es decir, que el objeto se le brinda al sujeto de manera total. Y lo único que debería hacer el sujeto moderno es avanzar poco a poco en el conocimiento de la realidad. Me parece eso bastante interesante, que se pueda llegar a problematizar esta idea de que en realidad es una mirada desde el punto de vista nociológico ingenua pensar que el objeto de conocimiento está ahí de manera natural para que el sujeto lo pueda comprender en su totalidad, ¿no? Comprender estas críticas de Marx, Nietzsche y Freud implica, acá lo dice Torralba de manera bastante clara, ir más allá de una mirada economicista del marxismo, es decir, pensar simplemente al marxismo como el dominio, las determinaciones de las estructuras económicas y pensar que la ideología es una conciencia que refleja meramente ese dominio de las estructuras económicas, o la idea del biologicismo nietzscheano, o la idea de que todo es pura pulsión sexual de manera freudiana. Es decir,
para entender el aporte crítico de estos maestros de la sospecha, no tenemos que pensarlo de manera esquemática ninguno de estos autores, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué nos aportan? ¿No? Y una de las cuestiones que quería arrancar acá trabajando es la idea de... ¿se escucha? Sí, profe, se lo Sí, escucha bien. profe, se escucha. Bien, bien, tenía mis dudas. La idea de que Freud justamente nos plantea el problema, no tanto de la falsa conciencia, pero por un doble camino, ¿no? Tanto él lo va a descubrir esta idea de que nosotros no tenemos el gobierno total de nuestra propia conciencia a partir de dos cosas, ¿no? A partir de lo que él va a descubrir en un escrito bastante conocido, que es la interpretación de los sueños, que va a marcar un punto de inflexión en todas sus investigaciones, y a partir de los síntomas neuróticos, ¿no? Es decir, Freud va a problematizar esta idea de que el centro de nuestras acciones están, y Torralba lo va explicando de manera general, pero dando algunos indicios concretos, está en una estructura pulsional que se denomina el inconsciente. Es decir, hay una fuerza en el sujeto, hay una energía en el sujeto que escapa a esa esfera de la razón. Y aquí, bueno, lo que tenemos es entonces una crítica a la concepción de sujeto racional. En el caso de Marx, ¿no? Torralba refiere a los escritos de juventud, se toma como punto de partida a los escritos, a los manuscritos económicos filosóficos, donde justamente Marx plantea la condición de alienación. Ahí, perdón, no sé si... No sé si se sigue viendo la pantalla. Sí, profe. Sí, sí, se ve, profe. Bueno. Bien. En esos escritos, en los escritos económicos filosóficos, los manuscritos, la crítica a la idea de sujeto, a la idea de sujeto racional, Torralba la toma por justamente la idea de alienación. La idea de alienación es una idea que implica que el sujeto pierde la capacidad de experimentarse a sí mismo a partir de la explotación en el trabajo. Es decir, el trabajador y el sujeto, al estar involucrado en una relación de trabajo para el otro, donde la mercancía que produce es para el otro, no se experimenta a sí mismo, siente su propia actividad como ajena, ¿no? Y esa característica propia del trabajo en las relaciones sociales en el sistema capitalista supone el extrañamiento, ¿no? La idea de alienación como extrañamiento, y ese extrañamiento es lo que acá toma Torralba, insisto, basándose en los trabajos de Ricord, para hablar de el sujeto como un sujeto que no se experimenta a sí mismo, que no es el sujeto racional que puede dominarse a sí mismo, ¿no? El sujeto moderno como sujeto alienado es justamente el sujeto que no se experimenta libremente, ¿no? Que no es el sujeto racional libre que puede construir un conocimiento y un dominio de la realidad. Entonces, frente a la idea del sujeto racional, acá habría un sujeto oprimido, un sujeto extraño a sí mismo, ¿no? Y la crítica nietzscheana, estoy abreviando un poco
lo que dice Torralba y una serie de textos que tienen que ver con el pensamiento de Nietzsche, pero bueno, sobre todo en la genealogía de la moral, lo que va a decir Nietzsche es que la historia de la modernidad es una historia donde tanto la filosofía como la religión van estableciendo formas de dominio a partir de que construyen una idea donde la armonía, lo que él llama la moral de la abnegación, se convierten en los patrones dominantes. Entonces el hombre nos experimenta a sí mismo, nos experimenta la fuerza, por eso justamente Nietzsche habla de una moral del rebaño, que es la moral de la aceptación de los dogmas dominantes de la religión, como la abnegación a la que hacía referencia recién, y ese sujeto es un sujeto que, de manera similar a esta idea de alienación, de extrañamiento, es un sujeto donde su voluntad de dominación, su voluntad de fuerza, queda reprimida, ¿no? Nietzsche justamente habla de la necesidad de derrumbar esas enseñanzas, ¿no? Esa moral del rebaño. Es una forma, digamos, tanto en Nietzsche, en Freud y en Marx, es una forma de pensar cuáles son los elementos fundantes de la filosofía moderna que en realidad nos están limitando como sujetos. Entonces, podríamos decir que tanto en la genealogía de la moral en Nietzsche, como en la teoría de la ideología en Marx, como en la teoría de las pulsiones en Freud, lo que hay son formas de derrumbar el mito de la conciencia moderna, ¿no? Los tres comienzan por la sospecha con respecto a esa ilusión de una conciencia dominante que puede conocer toda la realidad. Ahora bien, es interesante esto que viene, ¿no? Los tres terminan por los tres terminan por plantearse cómo ampliar la conciencia, digamos. ¿No? Si bien el sujeto moderno y la conciencia moderna nos sometían a engaño, esa idea de la filosofía del sujeto moderno como puramente racional, nos sometían a un engaño, tanto en el pensamiento de Marx como en el de Nietzsche, como en el Freud, de alguna manera se plantean como procesos de liberación y de que esa conciencia se vuelva un poco más, digamos, realista, si se quiere, pero que haya un aumento de la conciencia. ¿Por qué? En el fondo, la propuesta de Freud es una propuesta de reconocer por medio de la palabra, por medio del autoanálisis o del análisis, aquello que está oculto y por lo tanto volver consciente lo inconsciente. Entonces, en síntesis, es un aumento de la conciencia. En el caso de Nietzsche, también su propuesta de reconocer en el hombre la fuerza, el instinto, la voluntad de dominio como fuerzas operantes en la historia, reconocer eso implica justamente reconocer potencias históricas que están inscritas en los sujetos y ampliar otra vez esta capacidad del hombre de ser conscientes. Y en el caso de Nietzsche, de Marx, justamente toda su teoría, no solamente sobre la enajenación, sino sobre la explotación del trabajo y demás, implicaría un proceso de toma de conciencia para la revolución, una toma de conciencia para la transformación. Es decir, los maestros de la sospecha, que critican las ilusiones de la conciencia moderna, están queriendo de alguna manera aumentar la capacidad de la conciencia, ¿no? Lo que quiere Marx, en definitiva, es que
la praxis, la práctica histórica de la clase obrera se libere, pero por medio del conocimiento, ¿no? Entonces, justamente denunciar a la conciencia falsa, la conciencia que la burguesía nos somete, es un acto que viene de la mano de la toma de conciencia, ¿no? De un proceso de conocimiento de las fuerzas que operan en la historia, ¿no? Insisto con que algo similar estaba pasando en el caso de Freud y Nietzsche, ¿no? Cómo llevar al campo de la conciencia lo que aparece oculto por medio del análisis freudiano, y en el caso de Nietzsche, bueno, toda la idea de las fuerzas que para Nietzsche la filosofía desde Sócrates en adelante lo que hace es intentar de pensar un sujeto apolíneo, dice Nietzsche, un sujeto iluminado por la razón y un sujeto que niegue los instintos. Lo que propone Nietzsche es recuperar la fuerza de lo instintivo, ¿no? Entonces, avancemos un poquito, un poco más con las sospechas de Marx, ¿no? En primer lugar, frente a la filosofía moderna, Marx es un materialista, pero un materialista histórico, como ustedes saben, ¿no? Él dice que la única manera de comprender a la modernidad es entender los procesos materiales, pero en movimiento, ¿no? El hombre, el sujeto, no puede pensarse por fuera de la historia de estos movimientos históricos. Somos producto de la historia y somos producto de los procesos materiales de la historia, ¿no? Acuérdense del prólogo de la economía política que decía la conciencia es un producto social y la conciencia no puede ser la explicación de la realidad social. Y esa es la tesis de Hegel, digamos. Hegel consideraba que el sujeto racional tiene la capacidad de construir el mundo, para decirlo de alguna manera, ¿no? El espíritu hegeliano, el espíritu absoluto, es un concepto hegeliano, sería en definitiva una especie de entelequia, una especie de realidad más allá de los individuos, que tiene la capacidad de construir la realidad. En el caso de Marx, totalmente al revés. No es la conciencia la determinante de la realidad social, sino justamente la realidad social la que determina la conciencia, ¿no? Entonces, critica desde un punto de vista material e histórico la idea de un sujeto abstracto que construya por sí mismo el mundo, ¿no? Bueno, lo primero que revisa Marx ya en la crítica a la filosofía del derecho de Hegel es esa perspectiva cristiana de que el ser humano es algo que está por sobre la materialidad, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que eleva la perspectiva cristiana al ser humano? Ser un reflejo de Dios a partir del alma, digamos. Y eso le da la condición de superioridad. Bueno, toda la perspectiva materialista marxista derriba esa tesis de el alma como reflejo de Dios que da al hombre un carácter superior, da al sujeto un carácter superior, ¿no? Justamente el hombre no es más que eso. En la ideología alemana, Marx parte de que el hombre es un ser corpóreo que necesita reproducir su vida. Entonces, como le decía anteriormente, rechaza a la perspectiva hegeliana y lo que hay son necesidades materiales que el hombre cubre como ser histórico a partir de relaciones sociales de producción, ¿no? Ya no hay un ser autosuficiente que se eleva a partir del espíritu como lo planteaba Hegel. Entonces, volvemos a esta idea de que el ser humano se desarrolla históricamente a partir de relaciones materiales que son necesarias y que, bueno, acá hay una cuestión, esas relaciones son azarosas porque
si bien Marx considera que hay una constante que es la lucha de clases, esa lucha de clases no tiene un destino prefijado, sino que el ser humano constantemente en esa lucha, en la historia, tiene recorridos diversos, ¿no? No hay un destino prefijado. El hombre, no porque tenga una razón, puede imponer necesariamente a la historia un recorrido en el cual, por ejemplo, la clase obrera sí o sí termine triunfando en la lucha frente a la burguesía. Eso no se, sería una lectura incorrecta del marxismo, pensar esa idea de que, si bien Marx considera que, que el proletariado se va a unir contra la burguesía, y en el manifiesto habla de la necesidad de que haya una victoria final, no es el desarrollo de las luchas, en definitivamente, va a plantear cuál es el recorrido que se dé, porque justamente lo que pone en el centro la perspectiva marxista, acá dice Torralba, una antropología, es que el hombre es actividad, y es actividad concreta, y por lo tanto esa actividad concreta no está predestinada a hacer esto o aquello, sino que contiene azar, ¿no? Y otro elemento fundamental desde esta perspectiva marxista, donde el materialista histórica, es que el trabajo, la actividad humana es la actividad fundante, ¿no? Porque al fin y al cabo, al cubrir las necesidades, los individuos trabamos relaciones sociales necesarias. Y la filosofía, justamente, construye la filosofía moderna, su idea de sujeto, desconociendo esto, ¿no? Desconociendo esta actividad material básica que es el trabajo humano asociado. El ser humano, para Marx, justamente, como ser social genérico, como colectivo, lo que hace es autoafirmarse por medio del trabajo, ¿no? Entonces, para ir cerrando esta primera aproximación al texto de Torralba, podríamos decir que la crítica marxista tiene como dos lugares, como una doble vertiente con respecto a la idea de sujeto moderna propia de la filosofía, ¿no? Que yo mencionaba, que tiene como a estos grandes filósofos, Descartes, Kant y Hegel, pero también a muchos otros. La idea de que, por un lado, el hombre es materia y que critica a partir de esa idea de materia, esta idea de que el hombre tendría una superioridad en el plano del espíritu que se desprende de la materia, critica esa tesis filosófica. Entonces, el hombre como ser material no puede dejar de reproducir su existencia a partir de acciones materiales, el trabajo, ¿no? Y que justamente esa idea de que el hombre tiene un espíritu que lo hace superior es una concepción ideológica que interviene en la lucha de clases. No sé si eso queda claro, digamos, pero es una idea también que deberían subrayarla si están tomando apunte o es una idea clave a tener en cuenta, ¿no? Es decir, desde la perspectiva marxista, la idea filosófica que ya se remonta a Platón, pero que recorre la historia de la filosofía hasta llegar a la filosofía moderna, esta idea de que el sujeto racional es justamente lo que distingue al sujeto, lo que distingue al hombre, es una representación ideológica que opera, ¿no? Porque justamente niega a las condiciones históricas reales. Por lo tanto, esa ideología interviene en la lucha de clases. Cada vez que pensamos al sujeto como un sujeto meramente racional, estamos operando con una representación ideológica que fortalece a la dominación de clase, ¿no? Y la otra vertiente, ¿no?, en esta crítica marxista es justamente que en este sistema el hombre experimenta alienación porque el trabajo es un trabajo explotado, porque el sujeto no experimenta el trabajo como propio porque justamente el trabajo es apropiado
por una clase que compra al trabajador. La burguesía lo que hace es explotar y al mismo tiempo apropiarse no solamente de la mercancía que produce, sino apropiarse de la vida de ese trabajador. Eso es, como le decía hoy, una tesis que aparece, una serie de conceptos que aparecen en los manuscritos económicos filosóficos de Marx en 1845 ya. Entonces, justamente esa crítica marxista implica a que el sujeto cada vez se siente más extraño, pierde más su identidad, su libertad, en la medida en que se entrega más al trabajo, ¿no? Para finalizar en esta primera aproximación en Torralba, ahí tomo una frase de Nietzsche que es muy propia de sus estudios, que es la idea de que Dios ha muerto, ¿no? ¿Y qué significa esa idea de que Dios ha muerto? Justamente lo que pone Nietzsche con esta idea de Dios ha muerto es una provocación intelectual. Es la idea de que justamente la modernidad y los grandes discursos de la modernidad, como la religión o la filosofía, han fracasado en querer darnos una certeza de que teníamos o un destino prefijado con la idea de salvación, con la idea de que hay una moral que nos permite salvarnos, que hay una vida llena de preceptos morales que nos permiten una tranquilidad del más allá, o la idea de que un sujeto que pueda ordenar racionalmente la vida, ¿no? Porque justamente la idea de que Dios ha muerto supone que se han perdido en la modernidad estas referencias sobre cómo hay que obrar, ¿no? Justamente la tesis nietzschiana es romper estos forceps, estas ataduras que significan las tesis filosóficas y religiosas de lo bueno, lo malo, lo correcto, lo incorrecto, estos preceptos morales, para que el hombre recupere aquello que la religión y la filosofía le ha ido quitando, que es la fuerza, ¿no? Lo que él llama la voluntad de dominio, la voluntad de señorío. Nietzsche cree que toda nuestra educación moral moderna tiende a volvernos cada vez sujetos más obedientes, y a la vez que nos volvemos más obedientes, perdemos originalidad, perdemos potencia, perdemos la capacidad de ser creativos y de transformar el mundo, ¿no? Entonces, lo que él nos propone, y voy redondeando con esto, es que la manera de recuperar las energías originales es pensar en esos instintos que se fueron intentando de tapar, de negar en el hombre, y lo que él propone es una transvaloración, de derribar esos valores de la idea digamos, apócrifa de igualdad, de libertad, de razón que nos impone la filosofía desde la historia, desde los griegos hasta la modernidad, al igual que la religión, y reconocer que el hombre es voluntad de dominio, ¿no? La idea de superhombre en Nietzsche tiene que ver con reconocer que el hombre tiene esta instancia, el sujeto tiene esta instancia de querer imponerse, de querer generar relaciones de fuerza, ¿no? Bueno, hasta acá hago una primera introducción. Me gustaría que ustedes puedan leer los textos y después avanzar. No sé si les parece. Profe, entonces, ¿qué haríamos con una tutoría el martes a las 7 de la tarde? Sí, esa sería la propuesta. Si les parece bien, no tienen problema, quedamos en eso.
Por mí está bien, profe, y ahí definiríamos el modo del parcial. Claro, yo lo que haría un poco sería experimentar ahí a ver si puedo ver cómo se programa. Bueno, yo lo que necesitaría, como les digo, que puedan leer el texto de Torralba, que es el más complicado, y ver también si tienen algunas preguntas puntuales a partir de eso. ¿Me parece? Sí, profe. Bueno, pido disculpas hoy por... Bueno, pido disculpas hoy por la conexión tardía y demás. La verdad que estaba un poco complicado. Así que bueno, nos estamos viendo el martes. Cualquier cosa se comunican. ¿Eh? Sí, profe, cualquier cosa usted también comuníquese si se siente bien y todo eso. Sí, profe, Bueno. haga reposo. Muchas gracias. Bueno, gracias. Muchas gracias a ustedes. por tomar su tiempo profe, también, a que estén pesar de bien. que se sentía mal. Bien, bien. Sí, la verdad estoy un poco complicado. Pero es así nomás esto. Bueno, gente, saludos. Nos vemos. Saludos, profe, que se recupere.